Buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para nuestro canal Mundo Podcast Blog. Un nuevo video de Leyendo Terapia para Llevar. Llevo ya 4 videos de este libro y no se me ocurre qué otra cosa hacer, por eso estoy usando el libro. Porque si no, no estaría haciendo contenido y no lo quiero dejar el canal muerto. Creo que eso lo expliqué antes, pero da igual. El capítulo 3 que vamos a leer hoy día es Aumentar tu autoestima. Aquí hay una conversación de dos personas en una imagen que la voy a leer. Persona 1. ¿No crees que ya llevas bastantes años criticándote? La respuesta de la persona 2. La verdad que sí, y no me ha servido de mucho. ¿Por qué será? Ahora descubrámoslo. No sé si me hice más elocuente o algo, pero no sé, cambió un poco la iniciativa. Me son muchas letras. La autoestima afecta a todas las áreas de nuestra vida. La familiar, la profesional, la social, influye en las decisiones que tomamos, la forma en la que nos relacionamos, cómo nos hablamos a nosotros mismos o los proyectos que comenzamos o dejamos a medias. Una persona con autoestima limitada puede tender, por ejemplo, a aislarse. Pero, ¿qué es la autoestima? ¿Por qué es tan importante trabajar en ella? La autoestima es el concepto que tenemos sobre nuestra propia valía, es decir, cuando creemos que valemos como personas, por lo tanto es un concepto subjetivo. La autoestima no se define en función de lo que sabemos, somos o tenemos, sino nos define en función de que si nos aceptamos o no. Una autoestima sana significa que nos sentimos a gusto con lo que hacemos y lo que somos, mientras que una autoestima limitada es el producto de no aceptar quienes somos no aceptar como somos ni nuestras acciones. Todo lo que hacemos está influenciado por nuestra autoestima y dependiendo de si tenemos una autoestima sana o no, nuestras acciones serán diferentes. Por eso es muy importante saber trabajar para aumentarla. Pero, ¿cómo y cuándo se crea la autoestima? Desde muy pequeños empezamos a creer en conceptos de nosotros mismos. Y es en la infancia donde establecemos pilares estables sobre nuestra comprensión de la vida. Por lo tanto, las primeras experiencias como, por ejemplo, la relación con nuestros padres y hermanos, los comentarios de nuestros profesores o el vínculo que tenemos con nuestros amigos y la forma en la que nos han tratado son factores muy importantes que influyen en nuestra autoestima. Vamos creando expectativas acerca de lo que pensamos, que valemos en función de si sentimos así. Vamos creando expectativas acerca de lo que pensamos que valemos en función de si nos sentimos aceptados y si nos gustaría a nosotros mismos. Y si nos gustamos a nosotros mismos. Sin embargo, el nivel de autoestima no es constante, sino que va fluctuando a lo largo de nuestra trayectoria vital, en función de si tenemos ese sentimiento positivo de todas las impresiones, evaluaciones y experiencias, o, por el contrario, ese sentimiento es negativo. Esta imagen que tenemos de nosotros mismos es una imagen aprendida de lo que nos va ocurriendo, las interacciones que tenemos con los demás, de las opiniones del resto o del sentimiento de que encajamos o no, mediante la valoración que hacemos de todo ello y cómo interiorizamos las opiniones que tienen de nosotros. ¿Y de qué forma la autoestima el psicoterapeuta? ¿Y de qué se forma la autoestima? El psicoterapeuta Nathaniel Branden definió los 6 pilares de la autoestima. Ok, no he parado de hablar y me estoy quedando sin aire. Un poquito de airecito. Y ahora leer los 6 pilares de la autoestima. 1. Autoconocimiento. Para poder querernos y valorarnos, necesitamos conocernos y tener una conciencia de nuestros actos, pensamientos, palabras o interacciones. Tanto las cosas que nos gustan de nosotros como las que no. Para aumentar nuestra autoestima, debes saber quiénes somos. Autoaceptación. Se trata de que estés dispuesto a experimentar lo que sentimos, pensamos, soñamos o hacemos. Es decir, dejarnos ser tal cual y como somos. Por otro lado, debemos ser amigos de nosotros mismos
y, por tanto, compasivos, evitar cuestionarios y, por lo tanto, compasivos, evitar cuestionarnos o criticarnos y simplemente aceptarnos. Responsabilidad. 3. Responsabilidad. Para tener una autoestima sana, debemos reconocer la responsabilidad que tenemos sobre nuestra propia vida y las decisiones y acciones que tomamos. Asumir lo que hacemos, ser conscientes de que nosotros los que controlamos nuestro bienestar y aceptar que somos responsables de lo que hacemos y de lo que no. Nunca hay que quitarnos la responsabilidad y siempre aceptar nuestros errores. Si hicimos cualquier cosa mala, cumplir nuestra sentencia, por decirlo, ¿sabes? Nuestro error, aceptarlo y las consecuencias de eso tenemos que, aceptarlas también, a vivir con ellas. Nunca quitarnos esa responsabilidad. Autoafirmación. La autoafirmación tiene que ver con ejecutar acciones con base en nuestros valores, necesidades y deseos, es decir, poner límites y no renunciar a nosotros por complacer a otros. Muchos pueden usar esa como excusa. Vivir con determinación. Para poder querernos debemos sentir que estamos en este mundo por algo, que tenemos unos propósitos. Una persona con autoestima sana contestaría estas preguntas sin problema. ¿Qué quieres hacer con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo? ¿Qué quiero ser? Ni idea. No sé qué responder. Me han hecho estas preguntas muchas veces y sigo sin saber qué responder. Integridad personal. Se refiere a encontrar la coherencia entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Tiene que ver con la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Integridad integra nuestra personalidad y nuestra conducta. Por ejemplo, la autoestima limitada en este aspecto nos lleva a rendirnos muy pronto cuando tratamos de conseguir algo. Es verdad, y me estoy quedando sin aire. La boca seca y voy a tomar agua. Rica agua helada. Tengo que echar más agua, me tomé todo. Herramientas para aumentar tu autoestima. No sirve eso. No encuentro mis herramientas. Bueno, soy siempre así que supongo que es culpa mía. Buscar el origen de tu autoestima limitada. Cuando tengas algún pensamiento negativo o miedo, cuestiónalo para descubrir de dónde viene, ya que si sabemos el origen lo podemos controlar y comprender mucho mejor. Recuerda algún pensamiento negativo o miedo que suelas tener que sea el resultado de tu autoestima limitada y empieza a cuestionarlo. Siempre es mejor saber de dónde viene eso. ¿Te gusta? Bueno. No rasques la cama. Es decir, el sillón. Se enoja. La mamá después. Vamos, te voy a sacar. Pueden ver aquí si va a entrar después. Esperemos que no entre. Y no es por molestar, sino es porque tengo trapeado ahí y no quiero dejar sus marcas de gato. Ya me las dejó en la mañana. Me molestó. Elogios, fortalezas y cosas de las que me siento orgulloso u orgullosa. Este ejercicio está formado por 3 pasos. Necesitas un papel para hacerlo. Dibuja 3 columnas. La primera tendrá el título Elogios que me han dicho. La segunda, mis fortalezas. Y la tercera, cosas que me enorgullecen. Ustedes háganlo, yo no. Yo lo voy a hacer en privado. Pero bueno. Puede que al principio no se te ocurra nada. Por esto debes dedicar el tiempo que necesites para completarlo. Ve escribiendo conforme te vayas acordando.
1. Recuerda los elogios que te han dicho los demás. Por ejemplo, me siento genial cuando estamos contigo. Qué bonito. Qué bien se te da cocinar. Tu pelo es súper bonito. Y puntúa del 0 a 10 cuánto te los crees. Después fíjate en los que has puntuado bajo, 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Y hazte estas preguntas. ¿Por qué he apuntado tan bajo estos elogios? ¿Por qué los pongo en duda? ¿De qué me sirve cuestionarlos? ¿Qué pasaría si le diera más valor a estos elogios que me han dedicado? ¿Qué cambiaría en mí? ¿Qué pruebas tengo de que no son ciertos? ¿Cómo vería la vida? Ese último fue muy serio. Cuando alguien nos dice algo bueno de nosotros, es porque realmente lo piensa. Y aunque nosotros no somos capaces de verlo, porque solo nos fijamos en nuestros defectos, otras personas sí tienen una visión objetiva desde fuera. Trata de creerte más esas cosas buenas que te dicen los demás. Pero si tienen un objetivo desde afuera, decirme cosas malas, entonces también hago cosas malas. Ese es el tema. Ojo. Entonces, cuando grabas con el celular, no es la mejor cámara, pero es una cámara. No sé si habrá entrado ya la Vizcaya, pero que no. Si entra por ahí, creo que no tengo problema porque no entró por el pasillo. Pero bueno. Me perdí. No, en serio, me perdí. Ok. Aquí está. Cuando alguien nos dice algo bueno de nosotros, es porque realmente lo piensa. Y aunque nosotros no somos capaces de verlo, porque solo nos fijamos en nuestros defectos, otras personas sí tienen una visión objetiva desde fuera. Trata de creerte más esas cosas buenas que dicen los demás. Lo repetí, perdón. 2. Enumera las fortalezas que sabes que tienes. Por ejemplo, soy una persona empática. Se me da genial los idiomas. Siempre trato de ayudar al resto. Soy muy paciente. Y después hazte estas preguntas. ¿Por qué las tengo? ¿Qué he conseguido gracias a ellas? ¿Cuáles podría mejorar y cómo lo haría? ¿Para qué me ayudan estas fortalezas? ¿Todo el mundo las tiene? ¿Cómo afecta en mi autoestima saber que tengo estas fortalezas? ¿Por qué dudo de conseguir cosas si ya he conseguido cosas gracias a estas fortalezas? 3. Cosas de las que me enorgullezco. Anota todas las cosas que recuerdes haber logrado con orgullo. No todo tienen que ser cosas grandes, como por ejemplo, he conseguido sacarme la carrera de Derecho. También puedes escribir pequeñas cosas que te hagan sentir orgulloso. Por ejemplo, el otro día ayudé a mi vecino a subir los muebles por las escaleras. El otro día ayudé a un vecino, a una vecina, en dejar la basura. Yo iba con una basura pequeña, la fui a dejar y me devolvía, y ella venía con 2 bolsas grandes de basura y con suerte se las podía. Yo me ofrecí y me la llevé para allá. Ella se devuelve a su casa. Entró. Tengo mi ventana abierta también, no puedo entrar por allá. Todas esas razones que te hacen sentir orgulloso las has conseguido gracias a tus fortalezas. Por eso tu lista cada vez será más larga. Porque las fortalezas que tienes siguen ahí, no se van. Aunque en ocasiones no las veamos o las olvidemos, están ahí. Cuando hayas rellenado esta lista, pégala y déjala en un lugar visible y sigue completándola a lo largo del tiempo. Te recomiendo que la repases de vez en cuando, especialmente en estos momentos que sientas que tu autoestima está limitada. Todos tenemos debilidades y fortalezas, pero las personas con una autoestima limitada solo se centran en sus debilidades. Por ello es necesario que recuerdes de forma habitual todo lo bueno de tu forma que forma parte de ti. Todo lo que puedes aportar o todo lo que has conseguido. Este método ayudará a enfrentarte a tus miedos, gestionar mejor las novedades, a mejorar tus habilidades sociales o a alejarte de lo que te hace infeliz cuando tu autoestima disminuye. He hablado mucho. Y creo que leer este libro me pone un poco triste, no voy a mentir. Pero sigamos. No te compares al resto. Cuando nos comparamos con el resto, nuestra autoestima empieza a debilitarse, porque dejamos de fijarnos en nosotros mismos
y en las fortalezas y habilidades que poseemos, no ponemos el foco en lo que nosotros tenemos y otros no, sino en aquello que nos falta y ansiamos y otros sí tienen. Compararse en sí no es malo, y de hecho puede ser constructivo. El problema es las connotaciones que le damos con esa comparación. Y es para comparar. Y es que la comparación se puede utilizar con dos objetivos. Para motivarnos. Cuando nos comparamos con otros porque son referentes a nosotros, aparece una comparación positiva y constructiva. Los admiramos, queremos conocer su trayectoria vital, ver cómo han logrado esos objetivos que nosotros ansiamos, y puede ser una fuente de motivación para seguir sus pasos y crecer como personas. 2. Para minimizarnos. La comparación deja de ser constructiva si únicamente nos fijamos en lo que otros tienen y nosotros nos falta. Eso puede ser cruel para nosotros y llevarnos al pozo. Debemos aprender a poner el foco en nosotros. Aprende a comportarte contigo, con tu yo del pasado, para poder ver la evolución o el proceso personal. Pero no te compares con personas que tienen la trayectoria vital totalmente diferente a la tuya. Te propongo hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué cosas me gustan de mi vida? ¿Qué cosas me gustaría mejorar? ¿Cuándo me comparo? ¿Cómo me siento? ¿Qué cosas me molestan de las otras personas? ¿Qué es lo que veo de los demás que me gustaría tener? ¿Otras personas son mejores que yo por tener las cosas que yo no tengo? Si tuviera eso que envidio de otros, ¿me valorarían más a mí? ¿Realmente es útil compararme? ¿Es posible que a veces solo me fije en las cosas positivas del resto y como si no tuviera nada negativo? Preguntas que sinceramente me cuestaría entender. No me culpen, estoy empezando. Trágate como a quien quieres. Coge un folio y recórtalo en papeles pequeños. Cada uno de ellos escribe cosas que tú haces por los demás cuando quieres demostrarles tu amor. Esos papeles se los vas a meter en un tarro y cada día cuando despiertes sacarás uno. Y cuando lo saques lo leerás. Y con esta acción que harás por los otros la vas a hacer por ti. Por ejemplo, cuando quiero demostrar el amor a alguien que quiero, le preparo su comida favorita. Pues ese día te vas a preparar tu comida favorita. Este ejercicio te ayudará a aprender a cuidarte, cómo cuidas a los demás y hacer las cosas que puedas y hacer las cosas que haces por los demás, pero por ti, dándote a ti mismo el trato que das a los demás. Pon el foco en tu diálogo interno. Todo ha sido culpa mía. Soy un desastre. No sirvo para nada. ¿Te resultan familiares? ¿A menudo te invaden pensamientos de este estilo? Estos son algunos ejemplos de pensamientos que podemos tener cada día y que nos hace sentir muy mal. Para aumentar tu autoestima, debes empezar fijándote en tu diálogo interno. ¿De qué forma te hablas? Las personas con una autoestima alta se hablan de una forma positiva, amable o reconfortante. Sin embargo, en personas con autoestima baja, esa voz interna los sabotea, los ataca, los critica y los desprecia. Y no es lo que ocurre a tu alrededor, sino que interpretas esa realidad y cómo te la comunicas. De ahí la importancia de cuidar el diálogo interno y aprender a cambiarlo. Te invito a hacer este ejercicio. Durante unos días, escríbelo en la columna izquierda de tu tabla los pensamientos negativos que tienes y que te transmite. Fíjate en ellos y ve apuntándolos. Después de una semana completa, las otras dos columnas ponen en duda cada uno de tus pensamientos y reformúlalos. Anota tu pensamiento. Soy un idiota por no haberme dado cuenta de ese detalle. Todo el mundo se va a reír de mí. No voy a hacer falta. Lo voy a hacer fatal. Pon en duda el pensamiento. ¿Realmente soy un idiota por no haberme dado cuenta de ese detalle? ¿Qué pruebas tengo de que voy a hacerlo fatal? ¿Podría pasar otra cosa? ¿Y si pasase eso que tanto temo, podría superarlo? Reformula ese pensamiento. No me he dado cuenta de ese detalle, pero la próxima vez prestaré más atención. Me he preparado para esta exposición durante mucho tiempo. Tengo los conocimientos y la práctica necesaria para que me salga bien. El objetivo de este ejercicio es que te fijes en la forma en la que te hablas y que pongas en duda esos pensamientos que te pasan por la cabeza y que te están afectando de forma negativa. Por otro lado, se trata de estar pendientes de qué es lo que dices y cuando aparezca ese pensamiento, automáticamente lo detectes y lo reformules. Te recomiendo reformularlo pensando en
¿Cómo le transmitirías ese mensaje a una persona a la que quieres? Empieza nota final. Empieza a hablarte y cuidarte como lo harías con las personas que quieres, para poder valorarte y quererte. Con eso, chicos, terminamos la lectura de hoy. Llevamos poquito del libro. Nos quedan muchos datos más que podemos escuchar y espero que les haya gustado. No olviden darle un like, comentar y suscribirse. Y yo pongo este límite de referencia al video anterior. Mi límite es que no le den ningún dislike. Pueden darle dislike, pero personalmente no quisiera. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.